Saludos cordiales, mi nombre es Lía Lockhart y sean bienvenidos a otro segmento de Congresos de Chao aquí en New Horizons Radio. En el día de hoy, para discutir sobre la Ley 33-18, contamos con la honorable compañía del abogado, director del Departamento de Seguridad del PRM y suplente de delegado político ante la Junta Central Electoral, Julio Peña Guzmán. Bienvenido, es un placer tenerle aquí. Buenas tardes, Lía. Para mí es un placer estar aquí para compartir contigo y con la audiencia cautiva que tiene este espacio. Gracias, el placer es de nosotros. Bueno, para empezar, me tomaré la libertad de definir lo que son los partidos políticos. De manera sencilla, los partidos se pueden definir como diferentes grupos o facciones que representan los diferentes ideales presentes en la sociedad. Cuando hablamos sobre la historia de los partidos políticos, nos podemos trasladar a la antigua Grecia. El término partido ha existido y se ha utilizado desde tiempos inmemorables para clasificar grupos en luchas ideológicas. La realidad es que el término ha existido por mucho tiempo, pero hoy en día ya no representa lo mismo. Corrientes de opiniones opositoras siempre han existido, sin embargo, corrientes que luchan con el mero propósito de alcanzar el poder son productos del capitalismo. Bueno, para pasar a la Ley 33-18 sobre partidos, agrupaciones y movimientos políticos, el licenciado nos pudiera compartir los principales aspectos sobre la ley. Mira, la ley fue un tema que cursó más de 20 años en el Congreso. La ley anterior que teníamos era la 27597, entiéndase que fue promulgada en el año 1997. Entonces, producto de luego de esa ley, surgieron diferentes cambios y reformas al sistema electoral. En un momento se instauró el voto preferencial, en otro momento el tema de la contribución de los partidos, que fue posterior a eso. Y durante muchos años se trató de impulsar, en ocasiones, lo primero fue el código electoral. Primero se habló de preparar un código electoral. Después se hicieron dos leyes separadas, una para regular los partidos y otra para los procesos electorales. Que existe la 1519, que es la ley de garantías, la ley de garantías electorales. Entonces, en ese aspecto, había una competencia que no era igualitaria o equitativa frente al que manejaba los recursos del Estado, que estaba en el gobierno, frente a los que estaban en la oposición. Por eso se aprobó durante bastante lucha interna con las diferentes fuerzas políticas la 1518, la 3318 y la 1519. Sobre el régimen electoral. El régimen electoral, que la población se integró, la ciudadanía, la sociedad civil hizo bastante presión para poder aprobar, se promulgaran esas leyes. En el pasado del proceso electoral, vimos que las leyes tenían choques entre una con otra en algunos artículos. También tenían una disparidad. También tenían cosas que debió haber regulado una, regulaba la otra y viceversa. Y aspectos que no estaban bastante claros, lo cual se reflejaron en múltiples decisiones, tanto en el Tribunal Constitucional, en el Tribunal Superior Electoral, en decisiones administrativas por parte de la Junta Central Electoral y el propio TCA, que conoce los asuntos de carácter administrativo que son competencia de la Junta Central Electoral. Entonces, en ese aspecto, ahora mismo hemos estado con todos los esfuerzos de tanto del sector oficialismo como oposición, igual que el sector privado y la sociedad civil, y me cuido lo que tiene que ver con el tema de la pandemia. Pero luego de superar esto, creo que la agenda prioritaria debe ser una reforma integral a las leyes electorales, sobre todo con la experiencia que hemos tenido del pasado proceso electoral, con lo que tiene que ver con la regulación o la fiscalización por parte tanto del órgano rector, que es la Junta Central Electoral, como del tema de los delitos electorales por parte del fiscal electoral, que fue un gran paso de avance. Hubo mucha presión para que se designara un fiscal electoral, que se hizo ya la carrera a poco tiempo de iniciar las elecciones.
También está la discusión si el fiscal electoral tiene que ser un órgano adscrito al Ministerio Público, si tiene que ser independiente, un órgano independiente, pero como se está trabajando en independizar al Ministerio Público, que tiene que hacerse una reforma a la Constitución para eso, creo que pudiera claramente estar en la estructura, organigrama del Ministerio Público. Entonces, todos los partidos presentaron sus estados financieros. Hay temas que revisar o fortalecer, porque una cosa son las finanzas del partido y otra cosa son las finanzas de los candidatos, porque no solamente el candidato presidencial, sino todos los candidatos a nivel senadores, diputados, alcaldes, regidores, todos los cargos electivos, porque eso es una forma de transparentar, de lograr el equilibrio y de fiscalizar los fondos, porque sabemos que hay dinero de narcotráfico y de lavado, que así como se inmiscuye en todos los estamentos del país, se inmiscuye en los estamentos políticos y partidarios. Eso es a modo general. Recuerdo el fiscal de antilavado, Germán Miranda Villalona, que hizo una denuncia en las elecciones, no en esta que pasaron, sino en la anterior, que había más de 20 candidatos a cargos al Congreso que estaban siendo investigados por asuntos de narcotráfico, y nunca se llegó a una conclusión, nunca se supo nada de ese aspecto. Entonces es una forma también de tratar de que los mejores recursos humanos con el cuenta un país vayan a dirigirnos, no solamente vayan personas de dudosa reputación, de que estén asociados al crimen organizado. Y por eso entiendo que hay que fortalecer los órganos de control de la Junta Central Electoral, de supervisión, el tema de las sanciones, porque los partidos políticos, algunos no cumplieron a tiempo, presentaron unos estados financieros por decir que lo presentaron, de control de ingresos y egresos, y entonces eso no se ha fiscalizado, eso no. Entonces también hay el tema de que si una campaña costó 1.000 millones de pesos, por decirte un número, una campaña presidencial, no puede ser que yo presente 50 millones de pesos de gasto y ingresos. Entonces creo que este proceso fue un gran paso de avance, independientemente de las dificultades que tuvimos con la suspensión de las elecciones, tratando de implementar el voto automatizado, porque las deficiencias o las debilidades salieron a flote y ya son conocidas por todos los actores, y lo que queda es aprovechar para corregirlas, para mejorarlas y fortalecer el sistema de control de los partidos, porque así fortalecemos nuestra democracia. Muy bien. Entonces, esta ley fue promulgada el 13 de agosto del año 2018 y, así como mencionó usted, fue pasada por varias enmiendas, se fue corrigiendo, y en tan solo un año fue solicitada para anular por medio de 10 recursos considerados inconstitucionales. Fueron presentados por ciudadanos, tanto como por representantes de partidos políticos y movimientos, y la primera declaración fue el 21 de mayo del 2019. Declaró inconstitucional el tribunal el artículo 44, que establecía la prohibición de mensajes negativos que afectaran la imagen de los candidatos políticos. Evidentemente, esto fue cancelado porque afectaba al derecho constitucional de la libertad de expresión. La libertad de expresión, el derecho a la información. La libertad de prensa, todo claro, eso. Sí. Todo eso. Sobre las alianzas, que la ley tiene un principio de... Déjame explicarte algo. No fue anular la ley. No. Se sometieron varias acciones directas en inconstitucionalidad con varios artículos, sí, los cuales fueron declarados no conforme o contrario a la Constitución por el Tribunal Constitucional. Algunos fueron hechos de manera difusa a través del TCE y del TCA también en ese aspecto, por lo que mismo te digo que hay que ahora tenemos un nuevo ordenamiento constitucional luego de la Constitución 2010, y hay que hacer una reforma al todo la normativa electoral de manera integral conforme a la Constitución que tenemos vigente.
Sí, cuando dije anular me refería a cierto artículo, para aclarar eso también. Y sobre la ley tiene un principio de alianza, de que los partidos tienen el derecho a formar alianza, pero que tienen que ser de manera única. ¿A qué se refiere lo de que la persona tienen que formar alianza de manera única y qué beneficio traen la alianza entre partidos? Mira, la alianza entre partidos trae igual como haciendo un símil con el sector privado, o sea, la unión hace la fuerza. Hay alianzas que son totales, otras que son parciales. Me explico, yo puedo tener buenos candidatos al Congreso, hacia los senadores y diputados, y pocos, y a lo mejor no tengo un candidato bueno presidencial, y el otro partido tiene un excelente candidato presidencial que comulga con mis ideas, con el proyecto, y no tiene candidatos buenos a ciertas demarcaciones congresuales o municipales, y lo que hacemos es esa alianza. También se puede dar en ejemplo, los partidos tratan siempre de tener la casilla más bajita, eso a veces ayuda para lograr el objetivo. También si por ejemplo un partido mayoritario recibe más fondos, que puedo usarlo en causa común con las otras candidaturas si yo soy un partido minoritario. Están los casos de la alianza parciales, por ejemplo, el PRM, el partido oficialista, concretizó unas alianzas parciales con la Fuerza del Pueblo, y la Fuerza del Pueblo llevó su candidato presidencial, que es el doctor Leonel Fernández Reina. Entonces, en ese sentido, las alianzas siempre son fructíferas, y algunas ayudan también a la participación y cohabitación de la gobernabilidad, tanto a nivel general como en el Congreso, entre las salas capitulares de los municipios, porque en las salas capitulares, igual que en el Congreso, están todos los partidos, o la mayoría de los partidos representados que tienen cargos que fueron electos por el voto popular. Entonces, siempre las alianzas son positivas. Sí, y otro principio tiene la ley sobre el conocimiento, con la finalidad de que la Junta Central reconozca a los partidos. ¿Puede un partido desarrollarse sin ese reconocimiento y por qué se le da el poder a la Junta de reconocerlos? Mira, el reconocimiento es lo que te da la personería jurídica. Es como que tú comienzas a desarrollar un negocio y tú no vas a poder facturar hasta que no tenga tu compañía registrada en la Cámara de Comercio, no tenga tu RNC. Entonces no sería un partido, sería un movimiento, o que tampoco tuviera ninguna, tú lo puedes registrar en ONAPI, puedes hacer ciertas cosas con el movimiento, pero de participar en un proceso electoral no puede, ni puede participar en las audiencias que celebra la Junta, porque todos los partidos están representados con derecho a voz y a voto cuando se someten a votación, a las discusiones, y tampoco podrá accionar ante el tribunal, ante los diferentes tribunales, por no tener personería jurídica. Entonces, por falta de calidad, en este caso por la personería jurídica. Entonces, es una atribución, una competencia de la Junta Central Electoral de registrar y aprobar todos los partidos y movimientos, agrupaciones políticas. Y la personería jurídica que mencionabas, ¿qué es exactamente? La personería jurídica es la vigencia legal del partido. Es como, te reitero, o sea, una compañía está vigente cuando está registrada en la Cámara, cuando tiene su RNC, así mismo son los partidos políticos. Entonces, si pierde la personería jurídica, ya el partido legalmente dejó de existir. Igual que una compañía cuando se disuelve. Cuando se disuelve ya no tiene personería jurídica. Yo hago esto símil porque las personas tienen más control de lo que tienen, o más dominio de lo que tiene que ver con el derecho privado, societario, que es más fácil para hacer el símil con el derecho público, en este caso los partidos políticos. Sí, y en la misma ley hay otro principio que es la pérdida de la personería jurídica, de cómo los partidos pueden llegar a perderla. Correcto, hay causas que son por no cumplir con ciertos requisitos cuando en los procesos electorales, por cantidad de votación, cantidad de curules, ese tipo de cosas. Y hay otro proceso cuando el propio partido decide disolverse, que es un derecho que le asiste también, o fusionarse con
con otro partido. Yo puedo ser un partido político y tú otro, y yo decidir que me fusiono contigo, ya el partido mío desaparece como partido X. Ya yo paso a formar parte del partido Y que es el tuyo, o al que tú perteneces. Porque los partidos en realidad no son de nadie. O sea, los partidos tienen representantes, directores que son elegidos por su militancia o por su órgano de dirección. Y sobre las cuotas, tiene un principio sobre cuotas de género, tiene una parte de la juventud. ¿Cómo funciona eso? Las cuotas son lo que le llamamos discriminación positiva. Hay cuotas para de género, se le llama de género, pero es para motivar o impulsar, sobre todo en países como estos, que hay una baja participación de las mujeres en política. Y también tenemos el tema de la juventud. Funciona de dos maneras. Una, de manera interna, y otra de manera externa. De manera interna es para los cargos internos del partido. Me explico. Si hay un órgano de dirección, vamos a suponer de 100 personas, un comité ejecutivo, como esté concebido estatutoriamente, de 100 personas, y se dice que el 40% es de mínimo de un género y 60 máximo del otro. Entonces, ¿qué sucede? El 40% tiene que ser mínimo de hombres o de mujeres. Y si es de hombre, no puede haber más de 60 de mujeres. Okay. O viceversa. Si es de mujeres, no puede haber más de 60 de hombres, porque 60-40 da siempre. Esa es la idea del mínimo y el máximo. Entonces, en el caso de la juventud, algunos tienen establecido un 25%, un 15%. Entonces, de esa matrícula, tiene que haber un 25 o un 15% de los hombres. Entonces, de los cargos electivos, de tantos regidores, por igual, debe haber una X cantidad de candidatos que sean de mujeres. Mira tú, por ejemplo, el caso de la circunscripción 1 de los diputados. Tiene que haber mínimo, como son 6, 2 mujeres y 4 hombres o viceversa. Debe haber 4 mujeres y mínimo 2 hombres. Eso sí se ha estado cumpliendo mayormente, aunque tenemos una baja representación en el Congreso y en la alcaldía, porque una cosa son las candidaturas y otra cosa los cargos electivos. Yo pienso que para fomentar o fortalecer la participación de las mujeres y los jóvenes en la política, que es tan necesario, tan vital, porque eso es, la política es diversidad, o sea, sí, claro, de todos los géneros, de todas las creencias, de todos los edades. Eso es lo que debe ir. Lo ideal es que en el Congreso esté la diversidad representada. Hay que crear políticas públicas para fomentar la participación de las mujeres y los jóvenes en la política dominicana. Claro. Sobre la modalidad de elección de los candidatos, las diferentes modalidades de procesos son las primarias, las convenciones de militantes, dirigentes y encuestas. ¿Cómo funcionan las primarias y cuál es la modalidad que más se utiliza en el país para la elección? La primaria es que la militancia vota por sus candidatos. Hay primarias que son abiertas y otras que son cerradas. Abiertas es que puede votar puede votar todos los ciudadanos, o sea, cualquier persona con su cédula de identidad que tenga derecho al voto puede participar en ese proceso interno del partido y votar. Cerrada es que solamente son los miembros que están en el padrón inscrito del partido o de los partidos. Y hay de lo que se le llama semiabierta, es que en ocasiones se excluye a la militancia de los principales partidos contrario a ese, y entonces se elimina del padrón general y se deja, o también se hace global, no solamente de los principales partidos, se puede eliminar de todo el que esté inscrito en un partido político, y entonces en esa elección pueden participar los militantes de ese partido y la ciudadanía que no está inscrito en otro partido. Eso es lo que se llama semiabierta. Y la otra, los partidos establecen hasta métodos de encuesta, si la de los órganos de dirección o la militancia decide hacerla por encuesta, lo puede hacer por encuesta. También tiene que
ejemplo, el PLD ahora, recientemente, eligió los miembros del Comité Central en base a sus dirigentes, o sea, no a su militancia. Los órganos de dirección del partido fueron los que votaron para elegir los nuevos integrantes del Comité Central. Eso, lo más democrático es cuando se vota mediante una convención con toda la militancia, por lo menos. Entiendo, pero cada partido es soberano y tiene el derecho de escoger su método que entienda para elegir sus autoridades. Las autoridades tienen que ser renovadas cada cierto tiempo. En eso te puedo decir que, por ejemplo, el partido que yo pertenezco, el PRM, cada 4 años cuando le toca su renovación de autoridades, lo ha hecho. El PLD duró muchos años con las mismas, o sea, lo que hacían era cada 5 años. Ellos sometían a votación, dejar las autoridades igual como estaban, que era por 5 años, y se quedaban las mismas autoridades, no solamente nacionales, sino a nivel de los intermedios, el Comité Central. El Comité Central lo ampliaron una vez, y el Comité Político. Lo mejor y lo más sano para la democracia es someter o validar las direcciones partidarias cuando le toca el periodo, porque eso dinamiza el propio partido, hay renovación constante. Se da el caso que a veces que la dirección del partido pasan a ocupar posiciones en el Estado, tanto en el gobierno central como en las alcaldías y en el Congreso, y descuidan las funciones partidarias. A veces es bueno que el que está en el partido sea una persona que esté dedicada 100% al partido, porque un partido político, la dirección de un partido político demanda mucho tiempo y sacrificio. Entonces, esas son las diferentes modalidades de elección. Una cosa son para elegir los cargos internos y otra para elegir los cargos electivos. Cuando digo electivos, estamos hablando de senadores, presidentes, vicepresidentes, diputados, alcaldes, regidores, directores de distrito municipal, vocales. Y los otros son los cargos partidarios como presidente, secretario general, los miembros de un organismo. Para cada uno se utilizan las modalidades que estatutariamente establecen el partido las normas internas. Siempre acorde con las pautas de las leyes. Vamos a hablar del financiamiento, que es uno de los temas de la ley que es más específico y tiene muchas más críticas, pero es realmente uno de los aspectos más cruciales para cumplir el propósito de la ley sobre promover la equidad entre los partidos, y me atrevería a decir que uno de los más controversiales también. Entonces, dentro de los diferentes tipos de financiamiento tenemos el financiamiento público y el financiamiento privado, y en este país es mixto, ¿cierto? Que sí, correcto. Se hace el financiamiento público de parte del Estado, y también se pueden hacer transacciones privadas a diferentes partidos, campaña de candidatos. Entonces, las críticas sobre el financiamiento público de los partidos son muchas, y una gran cantidad son sostenibles para reforma. Sin embargo, el argumento que pinta que el financiamiento de parte del Estado a los partidos debe de ser completamente eliminado, no lo comparto. Me parece que la solución no es eliminar los fondos, sino equipararlos. Y la gran pregunta es ¿de qué manera? Porque en este país la financiación, ahora tú me explicas un poquito más, pero eso depende de los votos que consiguen en las elecciones pasadas, y luego de ahí, por ejemplo, la resolución que sacó recientemente la Junta fue de que un 80% de los fondos se repartieron en partes iguales a los partidos que alcanzaron 5% de los votos, y luego un 12% en partes iguales a los que alcanzaron entre 1% y 5%, y el restante 8% se repartió para los que alcanzaron entre 0.01 y 1%. Sí, esa resolución de la Junta, que no es una resolución, es un reglamento de distribución económica de los partidos. No es en base a lo que establece la ley, así como tú citas los montos. Creo que es algo que se debe revisar, porque no es saludable que solo 2 partidos tengan el 80% de todos los fondos que se otorgan a los partidos del sistema. Y creo que hay que regular también, porque
también me parece exagerado la cantidad de partidos políticos que hay aquí en el Claro. país. O sea, más de 27, casi 30 entre agrupaciones. Activos creo que solamente hay 27 que llevan a... 27, sí, Ujú. 27 partidos más, pero hay varias agrupaciones Sí, políticas. Entonces, creo que es un número bastante exagerado de partidos, que también hay que revisar los requisitos para aprobar un partido y para mantener el tema de lo que me habíamos hablado de la personalidad jurídica. Yo pienso que lo ideal es hacer una especie de crear una mesa de trabajo con todos los partidos políticos, la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral, con la OEA, con las diferentes organizaciones electorales que se establecen en el mundo, las comisiones del Congreso, de ambas cámaras, para analizar todas las leyes, las dos leyes, tanto la de partidos políticos como la de regímenes electorales, que deben ser revisadas. Y esto es una de las partes que hay que revisar. Hay países donde tú tienes dos opciones: o recibes fondos públicos, pues no puedes recibir fondos privados, o recibes fondos privados y no recibes fondos públicos. Aquí tenemos, como tú acabas de decir, la contribución mixta. Creo que también hay que reglamentar los periodos de campaña electorales, aunque hacerlo más efectivo. En el proceso pasado el PRM hizo un sinnúmero de denuncias de violaciones a las leyes electorales, sobre todo poniendo publicidad fuera del periodo, y eso es algo que ayuda a abaratar la campaña, los costos de la política, que es algo que debemos de llegar, porque no puede ser o no debe ser que el candidato que tenga más dinero sea el que gane, sino el que tenga mejores propuestas, claro. el que sea el mejor candidato. Tenemos que tratar de luchar, como te dije anteriormente, que nuestros mejores hombres y mujeres vayan a las direcciones del Estado y a los cargos congresuales y municipales. Sí, porque en mi opinión, por lo menos, el financiamiento mixto es el más razonable, porque el privado tiende a comprometer, especialmente si viene de empresas, no de personas individuales, porque si viene de empresas, esas empresas no donan el dinero porque sí, Sí, generalmente viene con un compromiso, y eso ya compromete la labor del legislador cuando su labor realmente okay. es representar a su comunidad en el Congreso. Entonces ya ese dinero lo compromete totalmente, que le puede decir, oye, en tal comisión vota a favor o en contra porque estos son mis intereses, y eso no lo podemos permitir. Pero lo que tenemos en la ley que dice aquí sobre el financiamiento, de que el requisito de votos, que es la eficiencia de los partidos en las elecciones del país, tiene sentido, porque si ponemos que los fondos se tengan que distribuir de manera equitativa entre todos los partidos del país, pues eso va a ser muy costoso, y cualquier persona, por beneficio propio, va a montar un partido para recibir fondos, sin tener que realmente tener alguna posibilidad de tener un candidato. Creo que la parte privada hay que fortalecer la regulación y poner los topes, como existe, que aunque hay un tema de lo que se le da al candidato y lo que se le da al partido, de los topes por persona. O sea, cuando digo persona por persona, tanto física como jurídica. Cuando digo física, persona es un ser humano, un ciudadano, y otra, cuando es persona jurídica o moral, son las empresas. O sea, porque tanto hay aportes a nombre de empresas como de particulares. Entonces, los topes hay que regularlo con mayor fortaleza, por lo que tú acabas de decir. Eso, mientras mayor la cantidad, mayor es el compromiso con la persona que está aportando. Entonces, los políticos no deben ser reos del capital o del poderío económico o empresarial de un país, porque los políticos están para regular la economía, no para ser parte de la economía o del desenvolvimiento, del desarrollo del país. Sí, eso que tú mencionas de los topes, yo creo que leí aquí mismo en la ley que un diputado
un candidato a diputado de la circunscripción número 1 del Distrito Nacional puede invertir hasta 40 millones de pesos en su campaña, entre el periodo de pre-campaña y campaña. Y realmente es un número muy exagerado. Eso para un solo candidato, y es un diputado, ni siquiera el candidato para presidente. Sí, pero lo que yo te digo es el tope de gasto y de ingreso y de gasto de un candidato. Cuando yo me refiero de tope, es el tope de aportes por persona. O sea, tanto por persona como por empresa. Claro. Porque hay un tope de aporte, pero hay el tema de que la Junta, por ejemplo, en el proceso electoral, exceptuando la candidatura presidencial, fiscaliza los partidos, o sea, un candidato a senador, a diputado, a regidor, a alcalde, no hay esa fiscalización tan fuerte como debe haber. En otros países como México y, si no me equivoco, Costa Rica, la financiación se divide de esta manera. Por ejemplo, un 10 o 20% de los fondos se divide equitativamente entre los partidos reconocidos. Y ya luego el 80 o 70% de los fondos que quedan ya se dividen, pero con el requisito de votos, como se hace aquí. Entonces, ¿usted cree que un sistema parecido a ese funcionaría mejor para equiparar los...? No, porque es un sistema similar al que tenemos nosotros aquí ahora mismo. El punto es que fíjate que sucedía antes. El 5% se tomaba desde la candidatura presidencial. Ahora se ha tomado de a todos los niveles. Entonces hay temas que eso sacrificaría el tema de la alianza, porque se contabilizan los votos del partido. Entonces, si un partido encabeza una alianza, mayormente los votos a nivel municipal lo va a llevar ese partido. Entonces, son cosas que hay que revisar ahora mismo, tanto el tema de las alianzas, porque no debe ser que solamente dos partidos del sistema sean los dos únicos partidos mayoritarios y reciban el 80% de los fondos públicos. Claro. Bueno, para finalizar y ya concluir y resumir todo lo que hemos hablado, en general, ¿cuáles ya serían como los puntos más claves de la ley, de la 33-18 o también de la de régimen electoral, o sea, cuáles son los temas que debemos tocar para mejorar eso de la financiación, de lo que puede invertir una persona, una identidad? Dos temas principales. Uno, el tema de la persecución de los delitos y crímenes electorales, que gracias a Dios en estas elecciones tuvimos la primera sentencia en toda la historia de las elecciones dominicanas. Fortalecer eso, la figura del fiscal electoral, la independencia, las sanciones y el tema del financiamiento de los partidos políticos, de los candidatos, al igual que la regulación de esto. Hay otro punto también que no lo quería dejar, que no es que no sea menos importante, que es el tema de la campaña electoral, lo que tiene que ver con la publicidad, lo que tiene que ver con los gastos de proselitismo, ese tipo de aspectos del proceso electoral. No solamente la regulación, sino también el periodo. O sea, el periodo de campaña debe de respetarse, tanto de campaña interna como de la campaña de las elecciones generales, porque el país, estar los 4 años en campaña no es saludable para ningún país, ni para la economía, ni solamente, tú sabes que cuando estamos en campaña solamente el tránsito se vuelve agrava un caos y no podemos pasarnos todo el tiempo en campaña porque los partidos están para jugar su rol en sus diferentes momentos. El que está gobernando debe gobernar, el que está en oposición debe hacer oposición, hacer sus renovaciones cuando tocan, y creo que esos son los aspectos más importantes que deben ser revisados en la próxima modificación a las leyes electorales. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Gracias por compartir con nosotros. Síganos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, nuestro podcast, y suscríbanse a nuestro canal de YouTube.